están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen una vez más aquí en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y el día de hoy vamos a hablar del lenguaje audiovisual. Vamos a analizar un poco qué es esto del lenguaje audiovisual, la diferencia que puede haber entre cine y televisión, por ejemplo, cuáles son también los nuevos formatos y las nuevas plataformas en donde se están produciendo, exhibiendo, distribuyendo narrativas grandes, pequeñas, mini narrativas incluso, en fin, ¿qué pasa con la televisión? ¿Qué pasa con el cine? Y sobre todo, ¿cómo podemos aprovecharlo mejor? Estamos aquí en un lugar realmente maravilloso, que es el Museo Nacional de Culturas Populares, que está en el mero centro de Coyoacán, en la Ciudad de México. Como siempre, los invito a que si andan por estos lugares se den una vuelta. Y bueno, comencemos, este es nuestro invitado. Lauro Zavala, doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, investigador de la UAM Xochimilco en semiótica intertextual desde 1984, presidente de CEPANCINE, Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico, autor de 43 libros. Bueno, ya vimos quién es, me da además muchísimo gusto que esté con nosotros el doctor Lauro Zavala. Lauro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido aquí a la Defensoría del Televidente y a este lugar donde además estamos rodeados de unos tapices realmente muy bonitos que ya los estarán viendo. Lauro, decíamos al arranque, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa con el lenguaje audiovisual? ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, en los años 60 se crearon los primeros centros de estudio del lenguaje audiovisual en Europa y en Estados Unidos. Es curioso ver que en Latinoamérica todavía no contamos con un centro de estudios audiovisuales, no hay un programa de posgrado y tal vez sería conveniente pensar en que desde la primaria haya lo que los colombianos llaman una alfabetización audiovisual. Dices, en los 60 se crea en Europa, se crea en Estados Unidos estos centros de estudio. A ver, ¿qué pasa en México? En México uno pensaría, bueno, pues hay escuelas de comunicación, hay escuelas de cine, hay algunos, pero ¿no se estudia el audiovisual? Bueno, en las escuelas de cine se estudia cómo producir materiales, no se estudian los materiales mismos, ¿no? Claro. Y en las escuelas de comunicación se estudian los contenidos, desde las ciencias sociales. Lo que creo que hace falta es desarrollar el estudio de la forma, porque la forma es lo que impacta al espectador. ¿Y cómo sería un estudio del audiovisual? Bueno, un estudio que integre estas dos dimensiones. Creo que esta distinción también es artificial, es como la distinción que hay entre los que producen y los que estudian los medios. Hace rato que estábamos fuera del aire todavía decías que, por ejemplo, en el caso de Europa, en el caso también de Estados Unidos, de repente los que producen contenidos audiovisuales están más cerca de los que los estudian y viceversa, y que pareciera que en lugares como México y otros de América Latina esto no sucede. Bueno, me gustaría dar un ejemplo de cómo ocurre esto en otras partes. Por ejemplo, el año pasado se inauguró en Estados Unidos el Museo de la Imagen en Movimiento, Museum of the Moving Image. Tiene una página web y si uno la visita, encuentra todos los spots de las campañas presidenciales de los Estados Unidos desde que se creó la televisión. Y además viene un curso de análisis semiótico de estos materiales. Entonces, está en línea, es gratuito. Entonces, creo que podemos tener eso también en México y en otros países. ¿De qué me sirve a mí como ciudadano saber esto? O sea, ¿de qué me sirve poder leer mejor un spot o poder ver mejor un programa de televisión? Bueno, a ver, me gustaría hablar de las recientes elecciones presidenciales en México, que es un caso importante. Todos sabemos que en pocas semanas hubo una campaña previa a las elecciones donde tal vez más del 30% de la intención de voto se redefinió. Y creo que lo que se ha estudiado es solo el contenido de los spots y no lo que realmente persuade, que es el lenguaje audiovisual, es decir, la forma, la imagen, el sonido, la edición, en fin, todos estos elementos que son lo que estudia la semiótica. Porque de repente también podemos caer, y eso lo han dicho algunos, en el sobreanálisis, ¿no? También un poco como quererle ver, por ejemplo, se hizo todo un análisis de unas conchas que estaban en unos espectaculares en algunas partes del país, y entonces era el pan, se veía la concha y era azul el anuncio, y entonces, bueno, de repente era muy fácil decir, claro, lo que pasa es que esto tiene que ver y están persuadiendo para que uno vote por. Pero yo no sé si eso ya es un análisis como medio chabacano un poquito también, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. No, más bien yo me refiero a elementos que realmente persuaden, es decir, lo que una campaña política es igual que una campaña comercial. Lo que se vende, el candidato es un producto de la televisión y lo que el espectador compra es una imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye esta imagen? Es decir, por ejemplo, en muchos de los spots de López Obrador había simultáneamente distintos sonidos, había imágenes sobrepuestas que distraen y confunden al espectador, en términos solamente del lenguaje visual. En cambio, creo que algunos de los spots de Calderón eran mucho más, visualmente más sencillos, más digamos, elegantes, ¿no? Es más fácil de entender. Más limpios, en ese sentido. Limpios me refiero en el sentido de no estar tan empalmados sonidos o diferentes niveles de sonidos. Exacto, o algo así. Sí.
Ahí además habría que pensar, por ejemplo, en la campaña también del verde ecologista, ¿no? Que de repente se iba con un solo mensaje y también era vuelvo a lo mismo, no estamos analizando si estamos a favor o en contra, simplemente era un solo mensaje y era como muy limpio el anuncio, ¿no? Sí, eso hizo que sorprendentemente tuviera mucho más votos de los que ellos mismos esperaban. ¿Hay diferencias sustantivas entre el lenguaje cinematográfico, lenguaje televisivo, sí o no? Sí, claro. La diferencia más bien está en el lenguaje mismo, ¿no? Es decir, el lenguaje del cine tiene otro ritmo, hay espacio para hacer una edición más compleja, ¿no? En la televisión no hay tiempo, no es muy caro, entonces hay otro tipo de necesidades, de urgencias. Pero uno diría, pues el cine también es muy caro. Hacer cine, a final de cuentas, tampoco es que sea muy económico, ¿no? Es decir, esa es sin duda, aquí lo que estamos hablando es que también lo estás transmitiendo y lo que implica tener el tiempo al aire y demás asuntos, pero el cine puede llegar a ser más caro que la televisión. Sí, yo me refería más bien el tiempo, el ritmo, ¿no? Por ejemplo, hay tiempo en cine, por supuesto, de hacer un montaje muy elaborado, complejo, de planearlo con mucha mayor anticipación. Entonces el resultado sí es muy distinto. Ahora, se ha estudiado mucho más el lenguaje cinematográfico que el lenguaje televisivo, ¿no? Sí, pero se ha estudiado, insisto, desde el punto de vista de las ciencias sociales, para ver el contenido y no para ver el lenguaje mismo, ¿no? Lo que finalmente un espectador está percibiendo es esta imagen, ¿no? Este producto final. No solamente qué dice, sino cómo se dice. Y eso es lo que creo que falta estudiar. Y bueno, si a eso le agregamos lo que está sucediendo hoy con los dispositivos móviles, la posibilidad de que tú hagas ficción también audiovisual a través del teléfono celular, que ya empieza a haber hasta festivales de cine, ¿no? Sí, o llamar, exacto, ¿no? Cine. O por supuesto lo que sucede en YouTube, que ya ahorita en la segunda parte hablaremos un poquito más de eso. En realidad pareciera que se está alejando cada vez más la producción del análisis de ella, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo es que se están fusionando distintos medios y eso también merece ser estudiado por el espectador. Bueno, vamos a un corte. Estamos aquí hablando de lenguaje audiovisual que está sucediendo hoy con los diferentes medios en los que nos movemos. Les recuerdo, es muy importante su participación, www.defensor.canal22.org.mx. Regresamos. Reconocemos que la multiplicidad de conductas, modos de vida y visiones del mundo forman parte de la condición humana y son fuente de intercambio, transformación y creatividad. El cambio verdadero vendrá. Sin violencia, democráticamente llegará. La fuerza de millones de mexicanos que ya exigen con impaciencia una nueva realidad, lo hará surgir para bien de todos. López Obrador representa ese cambio verdadero. Escúchalo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Partido del Trabajo. Revista Zócalo. Análisis e información de la comunicación política, los medios y el periodismo. Cada mes analistas, académicos y periodistas ofrecen una visión crítica del entorno mediático. Adquiérela mensualmente en librerías y tiendas de prestigio. Revista. Conoce nuestros códigos de autorregulación. Visita www.canal22.org.mx/códigos.html. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Y bueno, como lo hacemos con mucha frecuencia, vamos a leer aquí algunos de los mensajes que nos han hecho llegar ustedes. Señala este televidente que el Canal 22 está poniendo demasiados anuncios, dice demasiados cortes, dice que está viendo una película, El Niñito Chinito, y dice que ponen demasiados cortes. Y otra sugerencia que nos hace este televidente es que cuando está hablando le pongan en un recuadro su título y el nombre y que bueno, finalmente luego no se puede leer lo que está ahí en la pantalla. El Canal 22 contesta lo que es importante ahorita que estamos hablando de la diferencia entre el lenguaje televisivo y el lenguaje cinematográfico. Hay dos respuestas del Canal 22. Uno es de la parte comercial, en donde señala que en realidad el tiempo dedicado a los cortes comerciales ha sido apenas del 2% de la programación total. Es decir, no es un asunto abrumador en el marco de toda la programación que tiene el Canal 22 al aire. Y por otro lado, desde la parte de programación, dice, al ser una concesionaria tenemos derecho de transmitir comerciales para contar con un ingreso extra.
Otros cortes son para hacer promoción a nuestra propia programación, pero además tenemos la obligación de transmitir los programas o spots oficiales que marca la ley. Sin embargo, dice el Canal 22, si usted compara con otros canales, podrá darse cuenta que procuramos hacer el menor número de cortes posibles. Incluso hay algunos programas, algunas series, ahora el caso de En Terapia, en donde prácticamente no hay cortes comerciales. Y también se toma la sugerencia que nos están haciendo los televidentes para revisar y agrandar los subtítulos y recuadros en caso de que esto sea posible, obviamente también en el marco de lo que es la pantalla televisiva, pues tampoco podemos invadirla necesariamente con una tipografía muy grande. Pero bueno, Lauro, antes de irnos al corte, ya apuntabas que querías señalar algunos ejemplos en donde podemos ver cómo interactúan los diferentes lenguajes, el cine y la televisión, pero también cómo se están haciendo algunas cosas nuevas. Sí, bueno, por ejemplo, me gustaría empezar por presentar son 3 ejemplos muy cortos, de menos de un minuto. Un anuncio publicitario de una marca de cerveza en Brasil, Antártica, dura 30 segundos. Es muy interesante porque es una especie de condensación de la historia del arte moderno en solamente ese lapso, ¿no? ¿Y qué le analizarías a este anuncio? No, bueno, creo que uno puede aprender de la gran economía de recursos, el sentido del humor, incluso las referencias que uno llama intertextuales a la evolución del arte. Me parece interesante esto que estás diciendo, porque también hay un debate, hay algunos autores que nuevamente, como decías hace rato, tal vez se van más hacia el contenido y no a este análisis como más integral, pero hay algunos autores que dicen, a ver, la televisión o el lenguaje audiovisual, pero sobre todo lo que se piensa para la televisión, de pronto se nos ha hecho más complejo en términos de estas referencias también hacia otros productos que no necesariamente están explicitados en lo que estamos viendo, pero que sí hacen referencia a muchos textos adicionales, y con textos hablamos también de textos audiovisuales. Tenemos un anuncio muy breve y pareciera que hay una tendencia en la publicidad hacia esta complejidad que se vuelve simple. Porque es simple, o sea, lo ves y se ve sencillo, pero tiene un marco detrás muy impresionante, ¿no? Sí, exactamente como ocurre con el cine o como ocurre con la literatura. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué con la literatura también? Bueno, porque también creo que vale la pena hablar de un nuevo género. El género literario más reciente en la historia literaria se llama minificción, y no son minicuentos, no son textos simplemente breves, sino que al tener menos de una página son a veces más complejos que algunas novelas. Es decir, aparecen alusiones a todos los otros discursos fuera de la literatura. ¿Cómo tendrás algún ejemplo de esto? Bueno, el caso más conocido en todo el mundo es El dinosaurio de Augusto Monterroso. Claro. Él publicó esto en un libro en el año 59. 30 años después empezó a estudiarse, es una línea solamente. Y yo publiqué incluso una edición anotada donde reuní estudios, análisis. Esta lógica lúdica creo que está presente también en el lenguaje audiovisual. Entonces tenemos este anuncio, pero luego tenías otro ejemplo, además de la cerveza antártica, tienes uno de agua. Sí, este es un anuncio. Bueno, aquí se ve muy claramente cómo hay una alusión al cine musical acuático de estos ballets en albercas que se hacían en los años 40 y 50 en Estados Unidos y que quisieron ser imitados después por otros países y no lo lograron. Y esto lo logra en menos de un minuto. Bueno, ahí lo estamos viendo. ¿Cuáles serían las referencias? Bueno, decía, es el cine de los 50. Sin embargo, hay un mecanismo muy interesante del lenguaje audiovisual actual, es que tiene esta doble lectura posible, ¿no? Una lectura, digamos, más elaborada, más erudita, tal vez, más informada, y la lectura común, que realmente no requiere de la otra para entender el sentido del texto, ¿no? ¿Pero eso es muy nuestro o ya venía de los años anteriores? Creo que es cada vez algo más intenso, y por eso me gustaría presentar un último ejemplo. Este es un videoclip de solamente un minuto, en realidad tiene el formato de un tráiler, y es una parodia del tráiler de Mary Poppins, esta película creo que conocida para niños de los años 60, y bueno, está colgado en YouTube, pero es una versión donde Mary Poppins se convierte en una película de terror. Aquí hay un tema interesante que también habríamos de revisar, además de que está muy bueno, por supuesto, el material, pero es también una de las condiciones muy propias de nuestra época, que es que el usuario o el consumidor también se convierte en productor de contenidos. Entonces, eso sí es algo muy de nuestra época, porque ya tienes más facilidad para hacerlo, sino por otra cosa. Basta tener una computadora, basta saber manejar un poco los programas para poderlo hacer. Y bueno, pues aquí lo que estamos viendo es cómo se apropian también los usuarios o los espectadores de un contenido y lo producen de una manera diferente, ¿no?
Sí, es cierto, aquí creo que no es necesario que uno conozca la película original para entender que se trata de una película para niños, totalmente inocente, digamos, y que se convierte en una anuncio de película completamente distinta de terror. Se llama Scary Mary aquí, ¿no? O sea, la María que da miedo, ¿no? La María que da miedo, sí. Bueno, Mary Poppins a algunos también nos daba miedo, pero yo entiendo muy bien por qué hicieron esta parodia. Regresamos. Para el defensor del televidente, tu opinión es fundamental. Reflexiona sobre la televisión que tienes y la que te gustaría tener y dinos. ¿Qué opinas de los canales religiosos en la televisión? ¡Oh, sole! ¡Oh, sole! ¡El Pásele sí, pásele no, pásele sí, pásele no, pásele. Próximamente por Canal 22. Ópera prima, las voces del Bicentenario. Poesía en televisión. Autores de distintas disciplinas se dan cita para revivir los versos de la tradición y la actualidad en Canal 22. La imagen que más me atrae de este poema es efectivamente la de la leche. No nos gusta la poesía musicalizada. De hecho, no creo en ella ni creo que exista. Sale de los límites normales del tiempo. Reverso, los miércoles 9:30 de la noche. En Canal 22, el cuerpo se transforma en un instrumento de arte para celebrar el Día Internacional de la Danza. A las 3 de la tarde, Tania Pérez Salas nos mueve a través de la Crónica del Deseo. Y de ahí sales a un mundo en el que ahora sí tú lo vas a caminar solo. Para los padres es muy difícil. Después, disfruta el Lago de los Cisnes desde la isleta de Chapultepec. Enseguida, romance, tragedia y fiesta brava harán soplar el viento de Lorca. Al terminar, descubre el arte del encuentro. Y a las 9 de la noche, toda la tradición española en un espectáculo contemporáneo. Al andaluz. Disfruta las expresiones artísticas más destacadas en el Día Internacional de la Danza. Próximo jueves, a partir de las 3 de la tarde. Conoce nuestros códigos de autorregulación. Visita www.canal22.org.mx/códigos.html. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Estamos hablando de los lenguajes audiovisuales. Estamos hablando de lo que está sucediendo ahora, sobre todo en materia de televisión, de cine, con el doctor Lauro Zavala. Ya estamos en la última parte de nuestro programa. Lauro, mencionabas al principio algo que me llamó la atención y decías que no solo no se están dando estos estudios sobre lo audiovisual a nivel superior, en el caso de México de manera concreta, podemos ver también en otros países de América Latina, pero decías también, ¿qué pasa si lo llevamos hasta las primarias, por ejemplo, ¿no? Es decir, que cualquier persona, independientemente de lo que vaya a hacer en su vida después, estudie lo que es el lenguaje audiovisual. ¿Por qué? Porque es tan importante como todas las otras materias que merecen nuestra atención. Bueno, todos conocemos la formación que tenemos en la escuela primaria, ¿no? De la historia, de los elementos básicos de leer, escribir, contar. Pero creo que también todos estamos completamente inmersos en los medios. Y entonces necesitamos esto que los colombianos han llamado una alfabetización audiovisual. Estar familiarizados con el lenguaje de los medios y poder hablar sobre ellos de manera natural, articulada. Ahí de repente se confunde con otro tipo de ejercicios, ¿no? Ejercicios que se van más a los contenidos, como bien has tratado de apuntar todo el tiempo. Esto no es un asunto de contenido solamente, es un asunto de entenderlo de manera integral. Y entonces pareciera que esta alfabetización mediática mal entendida o entendida solo desde la lectura, del análisis de los contenidos, puede llevar casi a una especie como de clasificación y medio de censura, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, esto es regular. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Claro, estamos hablando exactamente de la experiencia estética de cada espectador. Exactamente como ocurre con la literatura. Es decir, antes de emitir un juicio de valor sobre una obra, igual que sobre un programa de televisión o una película, creo que lo que está en juego es la identidad del espectador, sus derechos, ¿no? Como persona que tiene una visión distinta a todas las demás.
Y bueno, me llamó también la atención esto que hablas de la minificción, de las mini narrativas, de las minificciones. Decías la parte de la literatura, pero me gustaría un poco ahora, para cerrar el programa, decir cuáles son las tendencias. Ahora hablamos de minificción, obviamente vimos en el bloque anterior algunos ejemplos también audiovisuales, pero me gustaría decir, a ver, ahorita, por ejemplo, si vemos literatura, que sé que son además las áreas que tú estudias, a ti te gusta estudiar la narrativa en general, ¿no? Literatura, cine, televisión, pero nos podríamos ir también a lo que sucede con otro tipo de dispositivos, decíamos dispositivos móviles, etcétera. Por ejemplo, esta minificción, ¿en qué tipo de productos los ves? En todos los medios audiovisuales. Por ejemplo, están los trailers, que no están estudiados todavía en español. Están los videoclips. Los trailers, que son los, digamos, la pequeña narrativa para anunciar, para promover una película o algo, ¿no? Exactamente, sí. Está, toda la publicidad de televisión, están los cortes informativos, está la señal de canal, el inicio de una película o de un programa de televisión y el final, que tienen cierta autonomía también. En fin, incluso podemos ver algún ejemplo, si hay tiempo, de, por ejemplo, el inicio de una película como Sin City, ¿no? Es tal vez mejor que el resto de la película, es un trabajo muy, muy intenso. Care for a smoke? Sure. Take one. Are you as bored by that crowd as I am? I didn't come here for the party. I came here for you. I've watched you for days. You're everything a man could ever want. And it's not just your face, or your figure, or your voice. It's your eyes. All the things I see in your eyes. What is it you see in my eyes? I see a crazy calm. Creo que es importante, ahora que hablamos de minificción audiovisual, señalar que el género literario de minificción solo existe en español. Entonces, es la primera vez que se está creando una teoría literaria en español. Y creo que se puede aprovechar para estudiar los medios audiovisuales. ¿Solo existe en español? Sí. Eso es interesante. ¿Y por qué? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, en parte que tenemos una tradición en Latinoamérica de un uso lúdico del lenguaje. Es decir, hablamos de libros, de muchísimos libros de escritores, Cortázar, Arreola, ¿no? Que tienen libros de minificciones, y eso no ocurre en otras lenguas. ¿Y de autores más recientes? ¿Cómo quiénes pondrías? Bueno, en México hay escritores como Guillermo Samperio, como Óscar de la Borbolla, y en Latinoamérica Luisa Valenzuela, Ana María Shua, en fin, ya hay congresos internacionales, hay, en fin, una serie de centros de estudio de la minificción, incluso en Europa. Esto que dices vuelvo a lo hace rato, decías, por ejemplo, la película Sin City o a las series o cualquier programa de televisión que el principio y el final casi son un producto en sí mismos, pero tampoco viven separados, ¿no? Es decir, si yo veo la película Sin City y veo el principio puede estar muy bien hecho, pero no vive separado. Eso no habla mal del producto en total, porque yo en general no voy a ver solo el principio, salvo que el principio empiece a vivir por sí mismo, como hemos visto algunas películas, algunas series de televisión, sobre todo pienso en algunas caricaturas, como el caso de Los Simpson, algunas animaciones, en donde sí hay pequeños pedacitos que empiezan a tener vida propia viral, y te las encuentras en YouTube y te las mandan por correo electrónico, y ya no sabes ni siquiera cuál era el producto completo, porque en sí mismo tiene sentido. Pero si yo pienso en una película como Sin City, el principio está muy bien articulado, pero eso habla de que la película pues no funciona del todo, ¿no? No, más bien lo que ocurre es que la cultura audiovisual actual es una gran diferencia de lo que ha ocurrido hace unos 30 o 40 años. Esta cultura actual tiende a ser serial, son materiales que presentan en serie. La minificción es un género literario serial, por eso he hablado de libros de minificciones. La primera fue una antología que hicieron Borges y Bioy, son con fragmentos de textos muy largos, y eso también ocurre en el lenguaje audiovisual. Entonces uno habla de las novelas contemporáneas o de las películas contemporáneas que están formadas por esta serie de minificciones, como La Feria de Juan José Arreola, ¿no? Creo que ahí tenemos una referencia muy importante en la literatura, que también aparece en cine y que también está en la televisión. Tenemos por supuesto las series, ¿no?, de televisión, que ya aparecen con pequeños fragmentos en YouTube y en otros espacios. ¿A ti te gusta ver la televisión? Veo cine en televisión. Ves cine en televisión, pero no ves televisión, digamos, como tal, no mucho. No mucho. ¿Por alguna razón en particular? Porque no tengo tanto tiempo. En realidad,
creo que lo que más me atrae son estas series, la serialidad. Entonces veo algunas series, pero lo que me interesa incluso el cine, cuando uno habla de una película, en realidad habla de la serie de películas que ha hecho el director. Sí, bueno, pues ahí tuvimos una buena charla. Muchísimas gracias, Lauro, por haber estado con nosotros. Gracias. Ahí tuvimos una buena charla, algunos elementos que apuntan a muchas otras cosas que tendríamos que estar analizando, pero sobre todo yo creo que lo más importante es acercarnos con gusto y con placer, porque si no vemos la televisión o el cine o leemos con gusto y con placer no tiene sentido, ¿no? Entonces la verdad es que lo primero es que hay que disfrutarlo, primero te tiene que seducir, te tiene que enamorar, y ya después, si además aprendimos cosas, pues estuvo extraordinario. De veras, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado en un programa más de la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Soy Celia Cordeiro. Quiero hablar con un ser humano, no con una máquina. Quiero hablar con un ser humano. Mi teléfono 28... María Esther Montanaro. Quisiera hacer un comentario con respecto a al retiro de Julio Patán del noticiero de Canal 22. Yo fui una de las personas que se quejó cuando él llegó, y incluso yo pregunté que por qué una persona que no tiene una formación como periodista cultural tenía derecho a estar en un noticiero como ese. Recordar que a mí en lo particular me quedaron debiendo una respuesta, y que bueno, y que también me queda claro que es una persona que tiene intereses muy claros, ¿no? Bueno, gracias.